Jesús lo maldijeron, ¿sabías? Y nosotros queremos a veces ser mejor que Jesús. Si alguien te desecha, si alguien te trató mal, no te sientas mal, gózate, alégrate, porque te pareces a Cristo. Él también fue menospreciado por la gente. Si tu familia te odia porque eres cristiano, gózate, porque escrito está: aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo el Señor te recogerá. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Te hizo bien ser hijo de Dios? ¿Estás contento de ser hijo de Dios, hermano? ¿O estás como algunos cristianos que todo, hermano, se quejan de todo? Bendito, se quejan del marido, se quejan de los hijos, se quejan del perro, hasta del gato, hasta del pericote se quejan. Bendito sea la gloria de Dios, hermano. De todo se quejan. Todo es queja, no hay nada bueno. Bendito sea el Señor. Hoy Cristo te hizo bien, te hizo mal. Yo no sé a ti, yo no sé qué Cristo hayas conocido, pero el Cristo que yo conocí, desde que llegó a mi corazón, lo primero que hizo fue sanarme las heridas que nada pudo sanar. Solo Él lo pudo hacer. Me dio paz, me dio bendición, me dio motivos para sonreír. No importa si vengan pruebas o no vengan. No importa si haya gigantes o no haya gigantes. No importa cuántos diablos, cuántos demonios se levanten, cuántas pandemias vengan. Yo estoy completamente seguro que el que me llamó, que el que está conmigo, Él nunca me va a dejar. Él nunca me va a abandonar. Él me sostiene, Él me abraza, Él me consuela. Él es mi amigo, mi padre, mi compañero. Él es mi Dios, por eso yo le alabo, le sirvo todos los días de mi vida, a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo es lindo, ¿cuánto dicen amén? Pero hay cristianos que vienen a la iglesia: hermanita, ¿cómo estás? Ay, pastor, si supieras. Oye, hermana, si hay que sufrir en este camino, hay que sufrir con ganas, pues. ¿Amén o no amén? Tú no quieres sufrir, pero quieres ganarte las calles de oro. Tú no quieres llorar, pero quieres que Dios te abrace y te consuele en el cielo. No, mi hermano, no te confundas. A su nombre. Gloria a Dios, gloria Te a van a odiar. Dios. No busques ser amador de sí, pero la gente en este tiempo va a querer que todos lo amen, que todos lo quieran. Te va a gustar, esto es lo que va a pasar. Y si no te ama, ya te alejas de esa persona. Si no hay amor en la iglesia, te vas de la iglesia. Hay que darle palo a la gente, hermano. Y a veces me he dado cuenta, cuando das más palo, más te aman. De verdad, pastores, delante de Dios digo esto. Cuando le das más palo, más te aman, pero cuando le das amor, más te traicionan. Entonces ya creo que encontré la solución al problema. A su nombre. Porque el que te predica así, el que te habla la verdad, es porque de verdad te ama. ¿Cuántos dicen amén? Este día usted tiene que salir diferente, hermana. Aquí hay cristianas que dicen amar a Dios, pero odian a su suegra. ¿Cómo no se muere esa vieja? Dice. ¡Ay, Dios mío! El que se va a morir eres tú, hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios? Hermano, se está perdiendo el fruto del amor. Y la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no pierdas tu esencia. Si la sal pierde su esencia, no sirve para nada. Aunque te pongas bonito terno, bonita falda, si perdiste tu esencia, no sirve para nada. La esencia de tener a Cristo es esa esencia de amar incondicionalmente, de bendecir a los que te maldicen, de amar a tus enemigos. Ese es el evangelio de Cristo, de sufrir, pero sufrir por amor, y no sufrir para ser condenado, sino sufrir para ser recompensado en el reino de los cielos. Hay que sufrir, hay que llorar, pero dice la Biblia: gócense y alégrense, porque grande galardón les espera. Alguien dirá amén esta mañana. Amadores de sí mismos. Hay gente que está llenándose de esto, hermano. No busques ser amadores de ti mismo. ¿Qué más dice?
Gracias, pastor. ¿Qué más dice? Ávaros a su nombre.